Continuamos con nuestra guía. Trataremos ahora lo que son figuras congruentes y figuras semejantes. Tenemos figuras congruentes cuando al calcar las figuras, calcar es como cuando hacemos en el colegio un mapa calcado, y superponerlas, se observa que coinciden exactamente, de pronto excepto en su posición, tal como se observa en el gráfico que estamos mostrando. Las figuras congruentes se caracterizan porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. En general es así, identificamos que dos figuras son congruentes. Tienen la misma forma y el mismo tamaño. Más precisamente, si sus lados correspondientes son congruentes. Congruentes quiere decir, en términos simples, que tengan la misma medida, que al superponerlos coincidan. Y a su vez, sus ángulos correspondientes también son congruentes. Todo eso lo podemos resumir aquí. Dos figuras son congruentes si tanto los ángulos correspondientes como los lados correspondientes son congruentes. La relación de congruencia se simboliza como vemos aquí. Siempre que utilicemos este símbolo, estamos diciendo que estamos hablando de congruencias. Aquí hay un ejemplito donde nos piden que verifiquemos si efectivamente estas dos figuras son congruentes. Miremos el video que he preparado donde nos explican detenidamente esta situación. Veremos ahora las figuras congruentes. Ya nos dijeron que las figuras congruentes tienen la misma forma y el mismo tamaño, así se reconocen fácilmente. Más exactamente, dos figuras son congruentes si tanto los ángulos correspondientes como los lados correspondientes son congruentes. Congruentes quiere decir, en términos simples, que al superponerlos coincidan, que sean del mismo grande en términos simples. La relación de congruencia se simboliza así como vemos aquí. Muy bien. Nos piden que verifiquemos si estos dos triángulos que están aquí son congruentes. Es decir, que si sus lados correspondientes son congruentes y que si sus ángulos correspondientes también son congruentes. Entonces tenemos el triángulo ABC, tenemos el triángulo EFD. Miren que al moverlos observamos que coincide. Miremos a ver, como aquí me quedó un gráfico encima del otro, voy a dejar en limpio el que tenía yo al comienzo. Voy a mirar si los dos triángulos son congruentes. Miremos, AB mide 23 centímetros y DE del otro triángulo mide 23 centímetros, son del mismo tamaño. Observemos si BC del triángulo que estoy mostrando mide 44 y EF del triángulo que estoy mostrando mide también 44. Y miremos ahora si AC mide 40 en el triángulo que estoy mostrando y DF mide 40. Por lo tanto, cada par de estos lados son congruentes. AB congruente con D. BC congruente con F. Congruente quiere decir, en términos simples, que al superponerlos coinciden, o sea, son del mismo grande. AC congruente con DF. Voy a mirar ahora los ángulos.
Mire, el ángulo A mide 84 grados y mire que cuando roté la figura el ángulo D mide 84 grados. El ángulo B 64-68 grados y el ángulo E cuando rotamos la figura también 64-68 grados. Y el ángulo C mide 31 grados, 31.32 grados y el ángulo F cuando lo rotamos también queda de 32 grados. Podemos afirmar entonces ángulo A congruente con el ángulo D, ángulo B congruente con el ángulo E, ángulo C congruente con el ángulo F. Como cumple las dos condiciones, afirmamos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Entonces, continuemos en la guía. Ya nos explicaron que dos figuras son congruentes si tanto los ángulos correspondientes como los lados correspondientes son congruentes. Ya nos explicaron este ejemplo. Observamos que en el triángulo de la izquierda AB vale 23. AB vale 23 centímetros. El de la derecha DE vale 23, que es el correspondiente. Observamos que cuando hicimos la rotación a este segundo triángulo coincidió con el primero. A ver, DE vale 23. En el triángulo de la izquierda BC vale 44. BC vale 44. Y el correspondiente en la derecha EF vale 44. En el triángulo de la izquierda AC vale 40. AC vale 40 centímetros. Y acá en la derecha DF vale 40 centímetros. Entonces cada par de lados correspondientes son congruentes. Tenemos que verificar también si los ángulos son congruentes, los ángulos correspondientes. Mire que el ángulo A mide 84 grados en el triángulo de la izquierda y el ángulo D mide 84. Mire que cuando rotamos la figura estos dos ángulos coincidieron. El ángulo B mide 68 grados y el ángulo E de la derecha mide 64,68 grados. Si observamos, el ángulo C mide 31.32 grados y el ángulo F de la derecha mide también 31.32. Observamos que cada par de ángulos correspondientes son congruentes. Mire, el ángulo A y el ángulo D son congruentes. A y D congruentes, del mismo grande, en términos simples. El ángulo B y el ángulo E son congruentes. Y para finalizar, observamos que el ángulo C y el ángulo F son congruentes. Entonces podemos concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Muy bien. Continuamos entonces ahora con lo que son figuras semejantes. Dos figuras son semejantes cuando los ángulos correspondientes son congruentes. Cuando los ángulos correspondientes son congruentes. Congruentes en términos simples, vuelvo y repito, que sean del mismo tamaño, del mismo grande. Y los lados correspondientes sean proporcionales. Ya sabemos que el cociente entre los lados correspondientes se llama la razón de semejanza, o también se le llama la escala. Se designa por la letra K. La semejanza se simboliza con este simbolito que veo aquí.
¿Cómo se caracteriza la semejanza? En términos simples, las figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, exactamente la misma forma, pero ¿qué cosa? Pero diferente tamaño. Miremos este ejemplo que está aquí planteado y nos dicen que expliquemos si estos dos cuadriláteros son semejantes o no y que digamos cuál es la razón de semejanza o la escala. Miremos el video donde trato de explicar si estos dos cuadriláteros son semejantes. Observen el video. Ahora nos están hablando de figuras semejantes. Podemos reducir simplemente que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma pero diferente tamaño. Más exactamente, dos figuras son semejantes cuando los ángulos correspondientes son congruentes. Congruente ya hemos repetido varias veces que sean del mismo tamaño y los lados correspondientes sean proporcionales. El cociente quiere decir la división entre los lados correspondientes, se llama la razón de semejanza o escala, como repasamos hace un rato. Se designa por la letra K. Y la semejanza se simboliza con esta señal que tengo aquí, este simbolito. Muy bien. Nos piden que expliquemos si los cuadriláteros que están mostrados aquí son semejantes. Semejante en términos simples, vuelvo a repetir, que tenga la misma forma pero diferente tamaño. Pero más exactamente, ¿qué quiere decir? Que los ángulos correspondientes sean congruentes y los lados correspondientes sean proporcionales. Miremos a ver. Mire que el ángulo A mide 77 y el ángulo X mide 77. Los ángulos correspondientes. Miren que acá en el cuadrilátero pequeño, el ángulo B mide 77 y el ángulo Y mide 77. Mire que el ángulo C mide 103 y el ángulo Z mide 103. Y finalmente vemos que el ángulo D y el ángulo W ambos miden 103 grados. Es decir, que cada par de ángulos son congruentes. Ahora miremos los lados. A ver, los lados, observamos que el lado AB de esta figura es correspondiente al lado XY. El lado BC es correspondiente al lado YZ. El lado CD es correspondiente al lado ZW. Y por último, el lado DA es correspondiente al lado WX. Si reemplazamos los valores, ya dijimos que AB valía 20 y XY vale 40. Estamos reemplazando los valores. BC me dijeron que vale 20 y YZ me dijeron que vale 40. CD vale 11 milímetros y ZW vale 22 milímetros. Estoy reemplazando los valores de cada segmento. DA mide 20 y WX mide 40. Miremos entonces la relación de semejanza, la escala de la razón de semejanza. Si yo simplifico 20 entre 40 me da 1/2. Si yo saco 20 de 20 y 20 de 40 me da 1/2.
Si saco onceava de 11 y onceava de 22, me da 1/2. Otra vez lo mismo, si saco veinteava de 21 y veinteava de 42, me da 1/2. Ya simplifiqué. Observamos que la escala o razón de semejanza es igual para todos. En todos los casos me da 1/2. Por lo tanto, los lados correspondientes están en la misma proporción. Son proporcionales. Puedo afirmar que esos dos cuadriláteros son semejantes. Y la razón de semejanza o escala es 1/2. Muy bien. Entonces, continuemos en la guía. Viendo analizado el video, nos explicaron que efectivamente esos dos cuadriláteros son semejantes. Semejante quiere decir que tienen la misma forma, lógicamente, pero diferente tamaño. Nos explicaron que observáramos que el ángulo A mide 77 y el ángulo X también mide 77. El ángulo B de aquí del cuadrilátero pequeño mide igual que el ángulo Y del cuadrilátero grande. El ángulo C del pequeño mide igual que el Z. Y el ángulo D es del mismo tamaño de este. Por lo tanto, todos los ángulos son congruentes. Y vamos a ver ahora si son proporcionales. ¿Cómo así vamos a ver? Vamos a ver si al relacionar AB del pequeño tiene la misma escala que a relacionar con el grande. Entonces, AB del pequeño se puede relacionar con XY. Es el correspondiente. BC, que es correspondiente al ZY, como me dijeron. DC, correspondiente a WZ. Y DA, correspondiente a AD. Si reemplazamos los valores, miren que si simplifico 20 entre 40, 20ava 1, 20ava de 42, 1/2. Aquí también, obviamente, 1/2. Aquí onceava de 11, 1. Onceava de 22, 2, 1/2. 20 sobre 40, 1/2. Quiere decir que todos los lados son proporcionales. Es decir, lo que me dijeron ya, que los ángulos correspondientes son congruentes. Congruentes los ángulos quiere decir que son del mismo grande en términos simples. Y los lados correspondientes son proporcionales. La razón de semejanza o escala es 1/2. Bueno, ya con estas explicaciones, estamos en condiciones de hacer los ejercicios que están planteados en la guía de trabajo. Hagamos entonces los ejercicios detenidamente. Muy bien.